Buenas noches, jóvenes. Entonces, hoy vamos a trabajar con el tema de geología estructural. Las estructuras geológicas que se encuentran en la corteza terrestre son las diaclasas, fallas, pliegues y discordancias. Por ejemplo, aquí tenemos dos bloques de corteza o dos bloques de roca y tenemos los elementos de una falla geológica. Aquí tenemos, observen ustedes, entre el punto A y A', que aquí indica la flecha, un desplazamiento lateral, o sea, un desplazamiento real. ¿Por qué? Porque este era un solo punto inicialmente, ¿verdad? Se dio el movimiento entre los bloques y ya existe un desplazamiento. Por ejemplo, aquí tenemos el punto A y el punto C. Esto lo llamamos un escarpe de falla, ¿sí? Toda esta parte que es un escarpe de falla en este caso. Y luego tenemos el punto que sería el A y B, que sería un salto de falla, como en este caso, ¿sí? Entonces, generalmente una falla, o para que se dé una falla, tiene que haber un desplazamiento, un movimiento entre dos bloques. En este caso, entre este bloque, o labio W u oeste, y este bloque este, por ejemplo, ¿verdad? Importante que observen aquí también que se da lo que es el plano de falla, que es un plano imaginario, acá, observen. Y obviamente acá existe el escarpe que nos ayuda a identificar el plano de falla, ¿sí? Y este plano de falla también nos permite identificar o medir lo que sería el buzamiento. En otras palabras, acá existe una inclinación de la falla, un ángulo de inclinación hacia una dirección, en este caso hacia el este, ¿verdad? Entonces tenemos el llamado buzamiento de falla. Existen varios tipos de fallas. Las principales son estas que aparecen acá. La falla normal o gravitacional, donde se observa que este bloque ascendió y este otro bloque, el de la derecha, descendió. Observen ustedes, esta es la línea de falla en donde se da el escarpe, ¿verdad? Aquí se identifica el escarpe. Mientras que en esta falla, de la misma manera, aquí está la línea de falla, pero en este caso el bloque izquierdo descendió y el bloque derecho ascendió. Tal vez les voy a pedir a los compañeros que cierren su micrófono, compañeros, para que no haya interferencia, ¿sí? Les voy a agradecer mucho. Entonces, ¿qué es la diferencia entre la falla normal y la falla inversa? Que en este caso, observen ustedes, tenemos esta línea de falla y acá, imaginemos una persona, la única posibilidad es que camine sobre esta línea de falla acá, es decir, el piso sería este bloque izquierdo y el techo sería este bloque derecho. Entonces, en este caso, el piso asciende o el techo desciende en la falla normal. ¿Qué es lo que pasa con la falla inversa? Tenemos nuevamente acá la línea de falla, la posibilidad de que una persona acá se pare sobre esta línea de falla y abajo le queda el piso. Pero en este caso el piso desciende o bien el techo asciende, ¿sí? Entonces esas son las diferencias básicas y tenemos un tercer tipo de falla en donde no existe un bloque que descienda ni otro que ascienda, sino que simple y sencillamente existen dos bloques que se deslizan uno con respecto a otro de forma horizontal, como es este caso. Y acá se les puede denominar de acuerdo
al bloque que viene hacia nosotros. Por ejemplo, si nosotros, acá en la pantalla, ¿verdad? Obviamente aquí, el bloque que viene hacia nosotros es el bloque izquierdo. Por eso se le llama sinestral. Mientras que acá, observen, el bloque que viene hacia nosotros es el bloque derecho. Por eso se le llama falla transcurrente dextral, ¿verdad? Doctor, una Otro consulta. tipo, Disculpe. sí, Digamos, lo que pasa en la placa de Cocos con la del Caribe es una falla inversa, ¿no? Y fue la que dio lugar a a toda la cordillera. correcto. Entonces, digamos, la placa de coco sería este bloque izquierdo, por ejemplo. Y la del Caribe sería este bloque derecho. Entonces, este bloque o placa de cocos se subduce, es decir, se mete bajo la del Caribe. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay fusión de roca, hay entonces, o se origina magma y hay ascenso de este magma. El magma tiene que salir por algún lado. ¿Por dónde sale? Principalmente formando volcanes. Por eso la cadena volcánica en toda esta parte. Es correcto la Doc- apreciación. Gracias, compañero. Doctor, y entonces la del Caribe con la de Cocos es una sinestral. Perdón, la del Caribe con la de Norteamérica. Correcto. Es una falla transcurrente sinestral. Por ejemplo, en este caso sería la placa de Norteamérica, ¿sí? Y en este caso sería la placa del Caribe, que están teniendo un movimiento a lo largo de la falla del Motagua. Entonces acá, la placa norteamericana está dando este movimiento sinestral y obviamente la placa Caribe se está yendo hacia el Caribe o hacia la parte noreste propiamente. Gracias, compañero. Les decía, desde el punto de vista de hidrogeología, son muy importantes las fallas de Horst y Graben. Estas fallas son fallas volcánicas y lo que hacen estas fallas volcánicas es de que generalmente se da el desplome o el descenso de un bloque, por ejemplo este acá en la parte central, ¿sí? Y se da el ascenso en las partes laterales de bloques contiguos, o sea que acá este bloque asciende, este también asciende, o este bloque desciende. Ojo, compañeros, cuando hay una falla, no necesariamente los dos bloques se mueven. Puede ser que solo un bloque sea activo, es decir, solo un bloque se desplaza. Ok, miremos entonces acá. Les decía, existe un desplome o un descenso de este bloque central y lo que ocasiona es una fosa que se llama fosa tectónica y se conoce con el nombre de Graben. ¿Ok? Mientras que este bloque y este otro, por ejemplo, ascienden acá y acá entonces se da el llamado pilar tectónico o Horst, ¿sí? El bloque que asciende se llama entonces pilar tectónico o Horst. Entonces, les decía, estas fallas son fallas volcánicas, pero son bien importantes en los valles de, no solo aquí de Guatemala, sino, por ejemplo, San José, Costa Rica es un graben, igual que Ciudad Guatemala. Managua, Nicaragua es un graben. San Salvador es un graben, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Observemos, aquí tenemos a Misco, por ejemplo, a Ciudad Guatemala, acá en Rosado también, Santa Catarina Pinula, San José Pinula por acá. Observen ustedes, todas estas líneas acá son fallas, ¿sí? Todas estas líneas son fallas, más o menos en sentido norte-sur. Ok. Acá esta unidad anaranjada son rocas volcánicas terciarias, por eso TB, terciario volcánico, por ejemplo. Y en color amarillo tenemos QP, cuaternario piroclástico, por ejemplo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos KC, que serían
Cretácico, calizas del Cretácico, por ejemplo, y que sería intrusivo, por ejemplo, por decirles algo. Pero observemos a la ciudad de Guatemala, partiendo desde este punto X hasta el punto Y. A lo largo de esta línea XY. Entonces, tenemos, por favor, compañeros, los que tengan su micrófono, apáguenlo, ¿sí? Para que no haya mucha interferencia, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, les decía, esta línea de perfil. Al trazar el perfil a lo largo acá de esta línea XY, nos resulta este perfil geológico. Observen ustedes. Tenemos acá XY. Tenemos acá Misco, por ejemplo, a toda la ciudad de Guatemala que está cubierta de piroclastos cuaternarios en color amarillo acá. Todo esto en anaranjado dijimos que era la parte de rocas volcánicas terciarias, ¿sí? Y acá tenemos a Santa Catarina Pinula, por ejemplo. Observen ustedes aquí la cantidad de fallas que existen. Obviamente aquí tenemos un Horst. Todo esto sería un Graben, todo lo que es Ciudad Guatemala, ¿verdad? El Valle de Ciudad Guatemala, como se dice, es un Graben realmente. Y acá tenemos los Horst de Pinula, ¿verdad? Tanto de Santa Catarina Pinula como de San José Pinula, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, todo este sistema de fallas y estos bloques que descienden sobre todo el Graben, da la posibilidad de que se acumule aquí agua en esta parte baja. ¿Okay? Por eso les decía, es muy importante esto, porque lo mismo que estamos viendo acá sucede con muchas ciudades, ¿sí? Y entonces da la posibilidad de formar acuíferos. Existen también patrones de fallas, es decir, generalmente las fallas no solo se presenta una o dos, sino generalmente se presentan patrones de fallas que da la posibilidad de que se formen acuíferos. Por ejemplo, las fallas paralelas, como en este caso, ¿verdad? ¿Sí? O las fallas escalonadas, como en este caso, ¿verdad? Las fallas periféricas o circulares, que serían este tipo, y las fallas radiales, ¿verdad? Producto principalmente de volcanismo, por ejemplo, de algún cono volcánico. Acá tenemos una falla abierta, obviamente, cuando existen fallas de este tipo, o sea, en dimensiones métricas, pues qué bueno, ¿verdad? Porque ahí se va a acumular y se va a desplazar una gran cantidad de agua, ¿verdad? Entonces, da la posibilidad de que se formen buenos acuíferos. Acá tenemos una falla cerrada, observen ustedes, aquí está cerrada por arcilla esta falla, ¿sí? Observen ustedes, aquí tenemos un bloque más o menos gris, aquí tenemos un bloque más claro, y aquí tenemos el bloque claro nuevamente, que es este mismo, y el bloque gris, que es este mismo. Observen que acá es la línea de falla, ¿sí? Acá este bloque se está descendiendo y este otro bloque de la derecha está ascendiendo, ¿sí? ¿Qué tipo de falla sería? ¿Normal o inversa? Pregunto. Inversa. Normal. Normal, Inge. ¿Cuál es el piso y cuál es el techo? Por ejemplo, ¿este qué es? ¿Piso o techo? El bloque derecho. Techo. Es el techo, ¿verdad? Y este sería el piso, ¿sí? En este caso, el piso desciende y el techo asciende, ¿verdad? ¿Ok? Inverso. Inversa, sí. Tenemos otro tipo de estructuras que también dan la posibilidad de almacenamiento de agua subterránea, como es el pliegue. El pliegue es la deformación resultante de la flexión o torsión de una roca, dando como resultado una estructura curviplanar comprendida entre dos flancos. Entonces tenemos básicamente dos tipos de pliegues, o se habla en forma general de dos tipos de pliegues. Por ejemplo, tenemos este pliegue que es un pliegue anticlinal, que es convexo. Observen ustedes, como un domo,
¿sí? Y tenemos el otro pliegue que es de forma cóncava, como una cazuela, ¿sí? A este pliegue convexo le vamos a llamar anticlinal. Y a este pliegue en forma cóncava o de cazuela le vamos a llamar sinclinal. ¿Ok? Acá tenemos entonces algunos elementos del pliegue. Tenemos la charnela, que es la zona de máxima curvatura, acá en la parte superior. ¿Sí? Tenemos un eje del pliegue acá. Tenemos un flanco acá, un flanco oeste, por ejemplo. Acá, un flanco oeste. Acá la charnela obviamente está en la parte de abajo o inferior, ¿sí? Tenemos el eje del pliegue, siempre. Tenemos un flanco norte y un flanco sur, por ejemplo. Aquí tal vez nos va a quedar más claro. Observen ustedes. Aquí está más bonito. Tenemos entonces la charnela, la zona de máxima curvatura, en un anticlinal en este caso, ¿verdad? El eje del pliegue. Acá, observen, así como en la falla, da la posibilidad acá de trazar un plano imaginario de un plano de pliegue, en este caso, ¿sí? O plano axial, como se le llama, porque es un pliegue. Y tenemos dos flancos, el flanco derecho, el flanco izquierdo por acá, ¿sí? Este pliegue, como les decía, es anticlinal. ¿Por qué? Porque es de forma convexa, ¿verdad? De forma convexa, ¿sí? Entonces, por eso se le llama anticlinal. Y estos son muy típicos acá en Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, en toda la parte norte, tenemos en calizas, en rocas metamórficas, diferentes pliegues que se pueden observar. Por ejemplo, aquí podemos trazar el plano axial, si ustedes se dan cuenta. ¿Sí? Acá, por ejemplo, miren, en este anticlinal. Observen ustedes. Esto es un anticlinal. Este otro es un anticlinal. Pero acá es un sinclinal. De forma cóncava. De forma convexa. ¿Sí? Observen acá. Tenemos un pliegue que se le llama pliegue chevron. Acá. Porque es más puntiagudo o cerrado. Observen. Aquí tenemos, imaginariamente, podemos trazar también el plano axial. Observen ustedes. Acá. El plano axial. ¿Sí? Y acá tenemos, observen ustedes, el pliegue más angular, ¿verdad? No tan redondeado, por ejemplo. Acá tenemos un pliegue sinclinal, observen ustedes, unas dimensiones más grandes, ¿verdad? Observen. ¿Sí? Ok. Entonces, si se dan cuenta, esos cambios litológicos o de roca nos dan la posibilidad de observar fácilmente cambios de color, por ejemplo, en este caso, coloraciones más claras, otras más oscuras o café más oscuro, por ejemplo. Y nos da la posibilidad de identificar, en este caso, mejor el pliegue, ¿verdad? Otro tipo de estructura geológica importante para el almacenamiento de agua subterránea es la discordancia. Acá tenemos una discordancia erosiva que, observen ustedes, lo que significa es que acá las rocas estaban inclinadas, acá en blanco, digamos, estos estratos de roca, y se dio una erosión, ¿ya? Y luego se dio una depositación de estos materiales grises, por ejemplo, y entonces se le llama discordancia erosiva. Lo más importante, que acá existe ya otro tipo de material o de roca sobrepuesta sobre este material blanco. Entonces, generalmente se puede dar, por ejemplo, aquí, si fuera un caso de rocas arcillosas y esto contuviera agua, podríamos hablar aquí de un
estrato confinante. En otras palabras, de un acuicludo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es importante que vayamos observando todas estas cosas. La discordancia angular es aquella que se da en la parte de abajo, plegamientos, por ejemplo, como en este caso. Observen ustedes los pliegues acá, un anticlinal en conglomerados, en estas chibolitas, por ejemplo, ¿sí? Conglomerados acá. Acá tenemos un dique. Estas cruces significan granito, por ejemplo. Un dique de granito, por decir algo. ¿Ok? Y algo interesante, acá nuevamente se dio un truncamiento o se dio una erosión acá en esta parte superior de estas rocas que están plegadas y falladas. Y luego hubo una depositación de estas rocas, ¿sí? Por ejemplo, este estrato con líneas punteadas, por ejemplo, un estrato arcilloso. Nuevamente, este estrato arcilloso da la posibilidad de que se dé un acuicludo, una capa confinante. Y por ende, entonces, si existe agua acá, va a existir un acuífero confinado. ¿Sí? Acá, por ejemplo, se observa el material rojizo o café rojizo acá superior. ¿Ok? Y acá se observa un material más grisáceo o oscuro, por ejemplo. Acá hay unas partes con polvo, ¿verdad? Pero este material, digamos. Estas rocas, por ejemplo, son del Paleozoico, del grupo Choacús. Observen, aquí va una línea que es la línea de discordancia en esta parte. Y aquí está el otro material, café rojizo, por ejemplo. Estas rocas, por ejemplo, son del Cretácico, ¿sí? Y estas son del Paleozoico. Si ustedes están claros con la tabla del tiempo geológico, va a ser muy fácil que me comprendan de qué estoy hablando. Si ustedes no han leído su tabla, van a andar más perdidos que lo dijo la Llorona, compañeros. Por ejemplo, otra discordancia muy bonita. Observen aquí, filitas que están fracturadas en color café, sí, café principalmente, del Paleozoico superior, por ejemplo. Y acá tenemos calizas en color gris, en bloques, del Cretácico, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente la discordancia en estas partes. Existe una discordancia, materiales obviamente más recientes del Cretácico, 65 millones de años, y materiales más antiguos del Paleozoico, 250, 260 millones de años, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué la importancia de esto? Porque en estos materiales, en las líneas de discordancia, principalmente en las rocas inferiores, existe la posibilidad de la acumulación de agua, en otras palabras, la formación de acuíferos. ¿Verdad, compañeros? ¿Alguna duda de esto, compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Vean, les vuelvo a repetir dos cosas. Una, tienen que leer, compañeros. Las diapositivas pueden estar muy bonitas, las fotos, etcétera, etcétera. Pero si ustedes no leen, van a andar realmente perdidos. Hay muchos términos técnicos específicos que hay que memorizarlos, que hay que grabárselos, porque son los que vamos a estar utilizando en todo el curso. Y otra cosa importante, recordemos siempre de agregarnos, por favor, compañeros, por el tema de la asistencia. Por favor, siempre agreguemos nuestros 2 nombres y nuestros 2 apellidos, ¿sí? No es necesario el carnet, solo nombres y apellidos por el tema de la asistencia. Y para finalizar, les recuerdo que el día de mañana, miércoles, es el laboratorio de hidrogeología. Yo quería hacer un día jueves de laboratorio, ¿verdad, compañeros? Pero lamentablemente el día jueves solo se inscribieron
7 personas. Entonces, prácticamente todos van a quedar con el laboratorio el día miércoles de 2 a 4 de la tarde. ¿Está claro? Entonces, así sería la situación. Y entonces nuevamente los invito a que mañana participemos en el laboratorio, ¿verdad, compañeros? Y quedaría una clase teórica para el día lunes. Les recuerdo, tratemos de ser puntuales, compañeros, estar ya listos a las 6:35, 6:37, para tratar de arrancar a las 6:40, ¿verdad? Y así entonces avanzamos. Recordemos que el problema con este Zoom es de que ya a los 30 minutos nos está avisando el tiempo y a los 40 minutos nos saca, ¿verdad? Entonces, para avanzar. Ok, compañeros, yo lo que no quiero es también tener clases de 1:20, ¿verdad? 1:15. Creo que es muy cansado. Importante que sea algo poco, pero sustancioso. ¿Ok? Entonces, compañeros, les deseo buena noche y seguramente vamos a estar platicando mañana por la tarde. ¿De acuerdo? Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Sí, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Feliz noche, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche.